En esta base de datos tenemos dos grupos, los cuales obtuvieron estos resultados. Los grupos se ven en la columna que dice estatura. Al presionar esta figura podemos ver las etiquetas. Antes de calcular debemos establecer nuestras hipótesis estadísticas. La hipótesis alternativa afirma que existen diferencias estadísticamente significativas en las medianas de los dos grupos de acuerdo a la estatura. La hipótesis nula afirma que no existen diferencias estadísticamente significativas en las medianas de los grupos de acuerdo a la estatura. Primero vamos a calcular la prueba de la mediana. La misma determina si existen diferencias significativas entre dos grupos independientes en cuanto a sus medianas, sin importar que los dos sean del mismo tamaño. Dicha prueba emplea un nivel de medida ordinario, por lo tanto debemos asegurarnos que las variables en nuestra base de datos posean este nivel de medida. Por ejemplo, en la columna llamada estatura observamos que la misma cumple con el requisito. Si vemos las opciones, las mismas son alto y bajo. Una vez confirmado, calcularemos la prueba. Vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y escogemos muestras independientes. En esta ventana que dice lista con total variable, introduciremos la variable puntuaciones. Y en la casilla variable de agrupación colocaremos la variable nominal estatura. Luego presionamos definir el rango y el mínimo colocamos 1 y el máximo 2. Si tuviéramos 3 grupos pondríamos el mínimo 1 y el máximo 3. Marcamos la casilla mediana y posteriormente daremos clic en aceptar y nos vamos a la hoja de los resultados. Nos enfocaremos en la tabla que dice estadísticos de contraste e interpretaremos el p-valor. Como vemos, existen dos p-valores. Debemos recordar que cuando el número de sujetos es mayor o igual a 40 se aplica la corrección de continuidad de Yates, y también se aplica cuando la frecuencia esperada de una de las celdas de la tabla de contingencia es menor a 5. Por lo tanto, interpretaremos el p-valor de la corrección de continuidad. Como recordaremos, la hipótesis alternativa afirma que existen diferencias entre los grupos y la hipótesis nula refuta tal existencia. Por lo tanto, el p-valor al ser 0.396 es mayor al nivel de probabilidad, el cual es 0.05. Entonces, aceptamos la hipótesis nula señalando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas de los dos grupos en cuanto a la estatura de cada uno de sus miembros. Esto quiere decir que ambos grupos se han tomado de poblaciones con medianas iguales. Ahora vamos a calcular la prueba Ullmann-Wigner. Esta prueba es una alternativa a la prueba TD-Student. Por lo tanto, la misma determina si existen diferencias significativas entre dos grupos independientes y si los mismos han sido tomados de poblaciones diferentes. Esta prueba emplea un nivel de medida ordinal. Antes de calcular, debemos establecer nuestras hipótesis estadísticas. La hipótesis alternativa afirma que existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de acuerdo a la estatura. La hipótesis nula afirma que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de acuerdo a la estatura. Nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos y escogemos la opción dos muestras independientes. En esta ventana que dice listas con total variables, introduciremos la variable puntuaciones. Y en variable de agrupación colocaremos la variable nominal denominada estatura. Hacemos clic en definir grupos y en grupo 1 colocamos 1 y en grupo 2, 2. Damos clic en continuar, marcamos la Ullmann-Wigner y posteriormente daremos clic en aceptar y nos vamos a la hoja de resultados.
Nos enfocaremos en la tabla que dice estadísticos de contraste e interpretaremos el p-valor obtenido. Como recordaremos, la hipótesis alternativa afirma que existen diferencias entre los grupos y la hipótesis nula refuta tal existencia. Por lo tanto, el p-valor, al ser 0.196, es mayor al nivel de probabilidad, el cual es 0.05. Entonces aceptamos la hipótesis nula señalando que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos según sus estaturas. Esto quiere decir que ambos grupos han sido tomados de una misma población y que puntuar en una escala no difiere de acuerdo a la estatura, o sea que las personas obtienen puntuaciones similares independientemente de la estatura que posean. Y así finalizamos con este video tutorial. Espero que les haya sido útil.